8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado, el señor Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, señor Galarza? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, lanzó una propuesta en el sentido de que los centros de rehabilitación se maneje una especie de sistema mixto, que por un lado se controle a través de la Policía Nacional a los delincuentes de mayor peligrosidad y que por otro los de menor peligrosidad estén en centros de rehabilitación que sean de cierta manera administrados por los municipios, trasladarle la facultad o la competencia de seguridad a algunos municipios. ¿Están preparados los municipios ante una posibilidad de estas, ante una sugerencia de estas? ¿Están listos como para asumir la competencia en seguridad? Encienda su micrófono. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimada Licenia y estimado Washington, por el saludo. Qué gusto. En nombre de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Responder a esta inquietud no es fácil, a esta pregunta no es fácil, porque primero no podemos rehuir a un llamado nacional. El tema de la inseguridad ciudadana en este momento en el Ecuador ya no es un tema de percepciones, es una realidad. Y las vidas humanas que se están perdiendo por este flagelo es algo más que estadísticas. Por eso los alcaldes y alcaldesas no podemos decir o ser indiferentes frente a este pedido que hace el gobierno nacional. Nosotros, como alcaldes y alcaldesas, reconocemos que el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana es una competencia, una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, del Ministerio del Interior. Sin embargo, desde el territorio mucho podríamos hacer para contribuir con la tranquilidad, la seguridad que la Constitución demanda para todos los ciudadanos. ¿Hay la posibilidad allí, señor Galarza, de que si se les traslada esta competencia, que el Estado como tal, en su conjunto, con todos los recursos, con toda la fuerza pública, no ha podido solucionar, y es evidente que no se ha podido solucionar porque nos desborda la inseguridad, que luego se lo señala a los municipios, que si al ustedes asumir esta competencia se diga, no, es culpa de tal municipio o es culpa de tal alcalde el hecho de que no se pueda controlar la seguridad? Por eso yo le preguntaba si están conscientes de la responsabilidad que se les pretendería trasladar a los municipios. Pues sencillamente o directamente podría responder que no, pero es cuestión de distinguir qué cosas sí podríamos apoyar nosotros, qué tipo de administración carcelaria, porque hay que distinguir que en algunos países, como por ejemplo Canadá, existe la administración carcelaria desde el gobierno federal a los privados de su libertad de mayor peligrosidad, que tienen sentencias para un tiempo mayor a 2 años. En cambio, la administración carcelaria para personas que aún no tienen sentencia o que han sido sentenciados con delitos menores de hasta 2 años, lo administran los gobiernos locales. ¿Sí? Yo sí creo que los municipios podríamos apoyar, como lo hemos hecho en nuestras competencias, agua potable, alcantarillado, pero si el problema en este momento de los ciudadanos es la inseguridad, tenemos que invertir. Tenemos que invertir. Ahora, lo que usted dice, ¿estamos preparados? Esa es la gran inquietud. Sencillamente no estamos preparados. Hay que prepararnos, hay que contratar al personal competente, técnicamente, tecnológicamente, psicológicamente, ¿sí? Para poder contribuir de manera responsable con la administración carcelaria. Así que si el ministro Carrillo y el gobierno nacional está planteando una administración de tipo mixta, es decir, el gobierno nacional, la Policía Nacional, el municipio y también en algunos casos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, yo creo que es un tema del debate, no de manera aislada. Nosotros como AME estamos preparando ya una propuesta, un planteamiento para hacerle al gobierno nacional, para debatirlo en la Asamblea Nacional y tomar las mejores decisiones en base a nuestras realidades territoriales, pero también
en base a las buenas experiencias que han tenido algunos países de la región. Ahora, en la Constitución, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de hacerse cargo de las personas que ingresan a los centros de rehabilitación social, lo dice muy claramente. Consecuentemente, no sería medio como lógico que se pretenda trasladar estas atribuciones a los municipios o a las prefecturas. Pero sin embargo, en este ámbito de la colaboración podría darse, pero también se ha planteado, el señor presidente de la AME, la posibilidad de privatizar, ¿no?, el manejo de las cárceles. ¿Y cómo mira usted esa opción, esa posibilidad? Argumentándose también de que evidentemente el manejo de la seguridad está pero absolutamente deficiente en el país, porque el mismo ministro Carrillo dice que la policía está absolutamente desmotivada porque no cuenta con el apoyo ciudadano, etcétera, 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 y una serie de factores más. Señor Washington, si hay empresas privadas, nacionales o internacionales, como lo ha señalado la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, es un tema que se le debería considerar. Sin embargo, reitero, hay que valorar las iniciativas y las buenas experiencias de la región. El tema de la realidad que vive el país no se le puede ver solamente desde el lado de las sanciones, de la aplicación de la ley, de más jueces, de más fiscales, de más patrulleros, de más policías, etcétera. Hay que verle de manera global. ¿Por qué están sucediendo las cosas que suceden en el país? ¿Por qué han subido los índices de inseguridad? Y el tema va relacionado directamente con la falta de oportunidades de trabajo, el desempleo, el consumo indiscriminado de sustancias estupefacientes, la creación de pandillas, la falta de control, ¿sí?, del núcleo de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Yo creo que el rol que tenemos que hacer como sociedad, como familias, como líderes barriales, comunitarios, es muy importante. Y ahí los municipios tenemos un gran rol, generar espacios, ¿sí?, de recreación, oportunidades de empleo para los jóvenes, para las mujeres, para los adolescentes. Y de manera particular, Washington, para aquellas personas que salen cumpliendo sus penas de los centros carcelarios. La pregunta es, ¿qué van a hacer de ahí en adelante? ¿Van a insertarse en ese contexto social? Algunos dicen que ciertas cárceles se han convertido en lugares de perfeccionamiento, de adiestramiento, y ese es un tema que sí nos debe preocupar, el hacinamiento. Es decir, ¿qué hacemos para aquellas personas privadas de su libertad dentro y aquellos que tienen libertad condicionada y cuando salen? Y ahí creo que el debate empieza, ¿no? Es importante verle no de manera aislada. Deberíamos, como gobiernos locales, juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales, trabajar, ¿sí?, en este componente de la reinserción social y laboral. Su reflexión me lleva a la siguiente pregunta, porque usted es un actor político, es un alcalde electo por voluntad popular. ¿Conviene o no entonces, o resuelve o no la pregunta de la consulta popular sobre el tema seguridad, esto que estamos analizando, señor alcalde? Bueno, yo creo que es importante preguntarle a la ciudadanía, porque el debate no avanza. Usted ve cómo están las cosas hoy entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional. Terminamos de aprobar una ley o una reforma y el siguiente día se empieza nuevamente de cero. Por eso. Las cosas no están muy bien. Y creo que la consulta popular va a permitir que los ciudadanos se expresen. La mayoría de preguntas están enfocadas al tema de la seguridad ciudadana. Y nosotros como municipios no podemos, reitero, ser ajenos. En los próximos días vamos a llevar una propuesta, ¿sí?, como municipalismo, porque la verdad, Washington no es un tema de decir sí, porque tras del alcalde, tras de los concejales, los funcionarios responsables, también hay familia. Y hay una realidad muy compleja, estructural. Muy complejo. Si ese tema no lo han podido manejar la administración carcelaria en ciertas ciudades, en ciertos cantones, por todo el entorno que existe, imagínense nosotros ocuparnos de esta situación bastante compleja y sin dejar de atender en agua potable, en alcantarillado, alumbrado público, veredas, parques, jardines, mercados, etcétera, etcétera. El tema es complejo, pero yo lo que señalo es lo siguiente: una obra más de alcantarillado, de agua potable, un kilómetro más de veredas, de asfaltos, es importante. Pero hoy la ciudadanía quiere dormir tranquilo. En este momento una madre de familia, y no en Quito, en Guayaquil,
ya en las ciudades pequeñas también, incluso en la Amazonía, donde antes se respiraba un aire de mucha tranquilidad. Precisamente ayer, por ejemplo, yo salí con mi hija, ¿sí?, a pasear por unas calles dentro de la ciudad que antes se notaban muy tranquilas. Y cuando paseaba con mi hija, que tiene apenas 15 años, se me acercaron tres jóvenes. Chuta, yo estaba con mi hija y me dijo, don Franklin, por favor, présteme un dolarito, y se acercó el otro. Oiga, esta realidad ya no es ajena a las distintas ciudades del Ecuador. Pero esto no es un tema solo de más policías y más militares, es un tema de toda una sociedad en conjunto. El rol de los padres de familia es supremamente importante y el rol de los gobiernos locales, generando espacios en el arte, la cultura, la música, el deporte, para que los chicos dejen de hacer estas cosas, dejen de enredarse en estos problemas sociales y se puedan liberar y ocupar bien su tiempo libre y encontrar, qué sé yo, en el deporte, en la música, en el arte, el futuro, ocupar o destacar sus facultades, sí, sus cualidades. Yo creo que es un tema bastante complejo, pero mire, Washington, si las cosas siguen como siguen, ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Algo más hay que hacer, algo más hay que hacer, y nosotros tenemos que escoger de qué lado queremos estar. Como municipalismo queremos ser también parte de la solución. Usted decía, alcalde Galarza, que ustedes como municipios están trabajando en una propuesta. ¿Qué características tiene esta propuesta? ¿Cómo se configura esta propuesta que ustedes van a hacer a las autoridades? Bueno, por ejemplo, el alcalde de Cuenca lo ha hecho públicamente, un planteamiento, ¿no? Déjeme administrar la cárcel de Turi, por ejemplo. Pero ustedes saben que allí también hubo una masacre, como en muchas cárceles del Ecuador, donde se han perdido al interior de los centros carcelarios más de 400 vidas humanas. Lo ha señalado con claridad, pero entrégueme los recursos. Sí, bueno, yo respeto la posición y el criterio de cada uno de los alcaldes. Por eso estamos señalando que esto hay que debatir. Ya estamos debatiendo a nivel de las regionales, a nivel de la matriz. Lo importante es que no se puede dejar de reconocer de que como municipios sí podemos apoyar mucho, ¿sí? Como es que para el gobierno resulta difícil, hay hacinamiento. Por ejemplo, aquí en Macas, la cárcel tiene, o el centro carcelario tiene una capacidad para 170 personas aproximadamente. Y aquí están cerca de 400. ¿Qué significa? Que podríamos, como en Macas y en varios lugares donde están los centros carcelarios, contribuir no con el gobierno, sino con el pueblo ecuatoriano, asignando fondos para aumentar las celdas, para mejorar las condiciones en las que viven, para, qué sé yo, habilitar algunos componentes de ocupación dentro de las cárceles, como talleres, fábricas, talleres de computación, etcétera, etcétera. Mire, ese es un tema que nosotros sí pudiéramos y hacerlo de manera no aislada, no dependiendo del buen criterio o la juiciosidad del alcalde, sino que podríamos obligarnos. Y lo más importante, creo, es darle un seguimiento a las personas de la localidad que salen de los centros carcelarios. ¿Qué van a hacer? En la práctica hay personas que no les quieren dar trabajo porque estuvieron enredados en estos problemas. Los ven como una amenaza. Y eso tiene que cambiar, porque al final son seres humanos que han cometido errores como muchas personas, pero que tienen el derecho de reivindicarse y la sociedad no los puede estigmatizar. La sociedad les tiene que dar una oportunidad. La sociedad los tiene que visibilizar. La sociedad, es decir, desde los gobiernos locales, identificarlos y reinsertarlos en este mundo, ¿sí? Desde la parte social, cultural, deportiva y sobre todo laboral. Pero para hacer todo eso se necesita recursos, plata. ¿El gobierno está al día en las obligaciones con los municipios y usted confía que en el momento en que se trasladasen estas responsabilidades a los municipios van a ver los recursos necesarios para su implementación? Nosotros estamos conscientes que el problema para el gobierno nacional es también para los gobiernos locales y para las familias ecuatorianas, ¿sí? La crisis está allí, después de estos momentos difíciles que hemos vivido con la pandemia, ¿sí? Las cosas no están fáciles, los problemas están allí y hay que enfrentarlos. El gobierno nacional el año anterior nos estaba deudando alrededor de $1.000 millones. Hoy la deuda se ha reducido alrededor de 200 $1.000 millones, ¿no?
¿sí? Y ha hecho un gran esfuerzo por ponerse al día en las obligaciones. Sin embargo, no es un tema de exigir nada más al gobierno, es que desde la localidad, desde los territorios, tenemos que hacer autogestión y tenemos que ser corresponsables y mirar la realidad de cada uno de los cantones. Por ejemplo, hay ciudades como Macas que le estamos impulsando hacia una ciudad turística. Si no trabajamos en el componente de seguridad, ¿sí? Como municipio, por ejemplo, acá hemos invertido en postes inteligentes con cámaras de videovigilancia, botones de pánico, ¿sí? Bocinas. Hoy nos hemos comprometido en construir un UPC a la salida hacia Riobamba. Nos hemos comprometido en asignar fondos para comprar patrulleros si es necesario, pero que haya un compromiso de que el gobierno dote de más uniformados, de más policías, y el gobierno ahí se ha comprometido con algo así de 30,000 uniformados. Hoy acá en Macas se están capacitando 80. Esperamos que de los 80 una cantidad importante se quede en la ciudad de Macas. Pero la ciudad segura y la ciudad turística no es que tiene que estar llena de policías, esto es al contrario. Sí, da una imagen o una percepción a los turistas de que algo pasa aquí porque ve tanta policía. Reitero, el trabajo o el problema no es aislado, el tema es coyuntural y no podemos ser indiferentes frente a esta realidad. Alcalde Galarza, ¿cuántos municipios estarían en condiciones, por ejemplo, de construir cárceles o de administrar las que estén en sus respectivas localidades? Bueno, hasta el momento no hay un pronunciamiento claro, es un tema muy sensible. Lo que sí quiero decir que la mayoría de alcaldes estamos conscientes de esta realidad y estamos dispuestos a dejar de hacer otras obras y otros proyectos por dedicarnos a atender este problema. Sí, yo creo que hoy no es un tema de la delincuencia común, mi estimada Licenia, no, hoy hay algo más que eso, de lo que no había hace 5 años o 10 años o 15 años atrás, ¿sí? Hoy hay crimen organizado y para eso necesitamos un Estado organizado, un gobierno organizado, ¿sí? Un gobierno y una sociedad organizada. Estos jóvenes que están enredados en estos problemas vienen de alguna familia, ¿sí? Que, reitero, no puede ser estigmatizado, que necesitamos contribuir como sociedad, necesitamos ver los problemas de frente y reitero mi compromiso como municipalismo ecuatoriano a ser parte de la solución y no simplemente de ser espectadores de lo que está sucediendo. Y en el caso de que se les traslade esta competencia a los municipios, que tengan una especie de cárceles metropolitanas donde estén las personas que hayan cometido delitos menores, ¿deberían ser solo personas que hayan cometido los delitos en sus municipios o podrían albergar de otros municipios también? Qué buena pregunta, Licenia. En teoría sí debería ser, ¿no? Los problemas de nuestra gente se generaron aquí, cumplieron ciertas faltas, pues son a ellos a quienes tenemos que asignar nuestros fondos, pero en la práctica esto no es así. Sí, esto no es así porque si en un centro carcelario que tiene una capacidad para 100 personas, solamente están 20, está subutilizado, van a tener que recibir a 80 personas privadas de su libertad de otras ciudades, como lo está sucediendo aquí también en la ciudad de Macas. Yo creo que no hay que verle este tema como una ciudad o una provincia. Este es un problema del Ecuador y todos los ecuatorianos deberemos unirnos. Lo importante es exigir del gobierno nacional, si esto así se determina y se decide, que nos entreguen los recursos, que se definan claros los roles, ¿sí? Qué cosas nos corresponde y definir con claridad también las responsabilidades. Muy bien, de mi parte, muchísimas gracias. Yo quería pedir un comentario nada más, señor alcalde. ¿Qué le parece esta idea de la alcaldesa del Guayas, Cintia Viteri, de hacer una cárcel en una isla y con eso superar el tema seguridad? Podemos revisar lo que ha sucedido con Alcatraz. Fíjese que como idea no es mala, ¿no? Es decir, aislarlo de la sociedad. Pero pongamos solo un ejemplo, Washington. Si ahí si se desata una revuelta, un motín en una isla, ¿cómo usted moviliza la logística necesaria para controlar? Vea el problema que va a tener ahí. Este tema no creo que es simplemente aquí está un terreno y hágalo acá. Sí, la verdad, yo creo que a veces este tipo de pronunciamientos tienen más un toque o un tinte político y eso no contribuye a la solución del problema. Nosotros sabemos que la unión de los esfuerzos aquí en la China y en la Conchinchina, trabajando en equipo,
siempre tendremos mejores resultados. En la medida de que el gobierno municipal o la municipalidad de Guayaquil, el Ministerio del Interior, el gobierno nacional y la sociedad trabajemos de manera conjunta, los resultados serán los esperados. ¿Cuándo va a estar lista esta propuesta que ustedes la van a trasladar a las autoridades, alcalde Galarza? ¿Y cómo está la situación de violencia en su ciudad? Por ejemplo, ¿cuántas muertes violentas por cada 100.000 habitantes se registran en su ciudad? Bueno, acá en la ciudad de Macas las cifras son bastante alentadoras. No hay cifras de muertes violentas en nuestra ciudad. A nivel de la provincia, en el año están alrededor de 8, 10 en realidad. Sin embargo, no podemos decir que todo está tranquilo. Si no hay muertes violentas, si hay esos flagelos, si hay esos asaltos, si hay estos delincuentes, si hay personas que consumen o que bajo el efecto de las sustancias estupefacientes quieren hacer escándalos o hacen escándalos públicos. Ese tipo de problemas tenemos, y los tenemos acá en varias ciudades del Ecuador, pero eso afecta, porque a una niña, a un adolescente, a una madre de familia no le deja vivir y dormir tranquilos. Ese tema, ayer yo hice la visita al señor comandante, que llegó recién a la ciudad de Macas, y le dije, estamos dispuestos a colaborar, a poner recursos para OPCs, para patrulleros, motocicletas, bicicletas, pero necesitamos, cuando haya una llamada del ECO 911, una respuesta inmediata de asistencia ante estos acontecimientos. Y claro, lo que nos ha dicho, lo que casi muchos comandantes lo señalan, que les faltan recursos para reparar el parque automotor, en algunos casos para combustible, y les faltan más uniformados. Por eso yo reitero, deberíamos trabajar bajo una política pública, ¿sí? De manera conjunta, no solo apuntando a las consecuencias de la inseguridad ciudadana, sino sobre todo, Yesenia, a las causas, por qué se están dando estos fenómenos. Muchísimas gracias, alcalde, por habernos acompañado en este diálogo. No me dijo para cuándo va a estar lista la propuesta que le van a entregar a las autoridades. La próxima semana, esperamos que la próxima semana ya tengamos la propuesta y lo vamos a invitar a la Asamblea Nacional, sí, al Gobierno Nacional, para armar una mesa técnica y debatir estos temas, ¿no? Muy bien. Nosotros no podemos esperar que pase el tiempo. Queremos ser parte de la propuesta, parte de la solución. Muchísimas gracias, alcalde, muy amable.